¿Cómo lo ve usted, cómo lo piensa usted este fenómeno woke? Es todo lo contrario de lo que dice ser. Es todo lo contrario de la libertad, es segregación pura, eh, es hacer guetos, es forzar la historia y es empujar hacia el fracaso a todo. En definitiva, eso no tiene ningún otro camino que el fracaso. Eso que quieren representar es el 0,2% de la población, no es la población. Pero lo que vimos también durante la pandemia, ese poder que tienen los medios de dominación, que no es la verdad, pero es la forma de imponer una narrativa para que se vuelva verdad. Difícil, la gente, si bien está todavía muy dopada por la televisión y por los discursos oficiales, yo creo que hay cosas que no les pueden funcionar. De todas maneras, no se rinden. Hollywood siempre fue una herramienta de imponer determinadas ideas y determinadas cosas a favor de lo que es Estados Unidos, que es el imperio, digamos, dominante, hasta ahora. Donde en el nombre de la salud pública terminó incluso empeorando de manera decisiva la salud pública, y eso se paga con vidas humanas. Yo estoy convencido que fue un genocidio. Esto fue un genocidio que utilizó distintas herramientas. Fuimos testigos de un genocidio y hay que empezar a decirlo con todas las letras, porque eso fue lo que pasó. Se utilizaron distintas herramientas y la salud pública se utilizó como una herramienta más. No fue por el bien de todos, fue para imponer determinadas cosas que querían imponer, y son negocios. Eso fue lo que pasó. Que básicamente es lo que reivindica la película también. Las personas que quieren hacer frente a un Estado que dice: no hagas, detenete, para acá, quédate tranquilito mejor, pero no queremos que hagas. Yo creo que surge primero que nada de la máquina de impedir, que es en la Argentina en particular, el Estado se ha vuelto una máquina de impedir, de esa impotencia que nos da a los emprendedores querer hacer cosas y tener todo en contra, todo en contra. Muy buenas tardes, amigos. Hoy tenemos una entrevista muy especial, realmente muy importante. Sé que sabrán valorarla. Está con nosotros Marcelo Mazzarello, que es un muy reconocido actor de cine, teatro y televisión argentina. De hecho, también mucho de nuestro público internacional lo conoce. Cuando recomendé el otro día la película de la cual les hablaremos hoy, me comentaron que lo conocen por su papel en El Marginal o en Maradona Sueño Bendito, que estuvo en Amazon Prime, El Marginal en Netflix. Entonces, más allá de las fronteras de nuestro país, es conocido Marcelo, que ha hecho un trabajo extraordinario, que yo ya los invito a que lo busquen, una película totalmente a pulmón llamada El Ciudadano Modelo, que está subida en YouTube para que la vean gratuitamente, y que trata sobre una persona que emprende un negocio, intenta emprender un negocio en principio, y se topa con las trabas más desquiciadas y delirantes de la burocracia moderna, que también está cargada por una especie de ideología moderna de pensamiento único. Sí que me parece un trabajo excepcional, porque no hay nada que se haga con esta impronta o esta perspectiva, y Marcelo lo ha hecho, y lo ha hecho totalmente a pulmón, casi que diríamos por amor a la humanidad, y por convicciones. ¿Nos podrías contar, Marcelo, por favor, cómo fue este proceso? Primero, ¿cómo surge la idea del Ciudadano Modelo? Bueno, primero te agradezco la descripción que acabas de hacer. Es muy bello como lo describiste. Sí, está hecha con amor y con amor a la humanidad, está muy bien definida. Sí, bueno, mi proceso con la escritura empezó hace muchos años, pero en el momento de los encierros me obligó a concentrarme un poco más, y esta obra, que empezó siendo una obra de teatro,
surgió, entre otros materiales que surgieron en ese momento. Yo escribí un guión cinematográfico, escribí esta obra, escribí otro libro que ahora estamos presentando con mi mujer, buscando editoriales. Bueno, salió bastante material en ese momento. Y este fue uno de los materiales que primero tomó forma de obra de teatro y a la vez que estaba escribiéndolo como obra de teatro me parecía que tenía un potencial cinematográfico que se podía hacer como película. Y bueno, pasó el tiempo y busqué productores para hacerla como obra de teatro. Era difícil y me pareció que ameritaba hacerla como fuera necesario y llevarla adelante y hacerla, ese potencial que tenía para hacerla como película, si lograba hacerlo en poco tiempo, con mínimos recursos, podía pagarlo yo y con ayuda, por supuesto, de amigos actores que trabajaron en la película y convenciendo gente en base a que el guión tenía algo muy atractivo, me parece, para todos los que participamos ahí. Se logró hacer esta película en 5 jornadas, que es como para los que saben de esto, es como un tiempo récord, que estamos esperando que nos llamen de los Guinness para ver si entramos, porque realmente es un tiempo que no existe para una realización cinematográfica, para hacer 57 minutos y algo de ficción, y creo que logramos un resultado muy, pero muy bueno, que así fue recibido por la gente, me parece que todo ese esfuerzo fue premiado por, por el público, básicamente, porque la vio un montón de gente y todo el mundo se interesó y se interesó tanto en la película como en la forma de llevarla adelante. El argumento surge, digamos, en su cabeza cuando primero dice esto puede ser una obra de teatro. El primer instante surge por los abusos autoritarios que se vivieron en el o le pregunto también, digamos, por las reales trabas que hay normalmente, incluso para quien quiere emprender, crear trabajo, que básicamente es lo que reivindica la película también. Las personas que quieren hacer frente a un Estado que dice no hagas, detenete, para acá, quédate tranquilito mejor, pero no queremos que hagas. Yo creo que surge primero que nada de la máquina de impedir, que es en la Argentina en particular, el Estado se ha vuelto una máquina de impedir, de esa impotencia que nos da a los emprendedores querer hacer cosas y tener todo en contra, todo en contra. Por eso Raúl Echagüe, que es el protagonista de la película, es un hombre que tiene las mejores intenciones, es un trabajador y se le pone, lo revisan de la cabeza a los pies al pobre hombre y sufre todo tipo de atropellos. Y después esa idea que aparte yo trabajé muchos años fuera de la actuación y mi familia, mi viejo era despachante de aduana. El trabajo del despachante de aduana no es el que trabaja adentro, sino que es también una pequeña y mediana empresa que hace gestiones para importar o exportar para pequeñas y medianas empresas y chocamos durante mucho tiempo. Así que mucho de eso está teñido de ese conocimiento que yo tenía de hacer trámites. Y después el clima de época impregnó a la película y entonces está abordada también digamos, por el esquema general al que, digamos, el Estado de la Argentina, pero que vemos a nivel mundial, digamos, como una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los habitantes del planeta. eh, y eso está un poquito, esa amenaza que hay contra todos los Estados-nación, está un poquito sugerido dentro de la película. A mí me llamó la atención realmente cómo condensó tantas cosas en 57 minutos y medio, porque también está la persecución al que piensa distinto desde la burocracia y con un tema no relacionado, porque vemos un pequeña alerta de spoiler, así que quien no quiera puede ver la película primero y seguir con la entrevista después,
profesor de literatura que quiere abrir un local de baile, que está muy entusiasmado, que de hecho es increíble cómo él tiene que estar tratando de persuadir a los funcionarios de lo importante que es que se difunda la cultura en Buenos Aires, de que vienen turistas, de que viene gente que se alegra y tal. O sea, tiene que vender él su negocio en vez de estar persuadiéndolo como se supone que debería ser si las cosas funcionaran como deben funcionar, para que abra un negocio. Es él el que está teniendo que persuadir al burócrata para que lo deje trabajar y crear riqueza. Pero es muy interesante cómo le agarran el lado de una opinión controversial que tuvo sobre los derechos animales. Y es totalmente, hablo con amigos europeos, es totalmente realista. O sea, hoy eso ocurre en varios países del mundo. Usted dice algo propio del sentido común, somos superiores a los animales, lo que no significa quiero matar animales, desprecio a los animales, detesto a los animales. No, no, algo muy claro. La cima de la pirámide evolutiva es el ser humano. Y por eso ya comienzan a mirarlo torcido. Ahí aparece la figura también de un enigmático comité de expertos que a mí me refrescó todo lo sufrido en los años del... Entonces, de alguna manera podríamos decir que es una gran, como corresponde a la sátira o a la comedia, es una gran crítica al espíritu de la época, ¿verdad, Marcelo? Sin duda es una alusión a ese estado de control total que ya se está dando en algunos lugares del mundo, viste que hay una parte que está el barrio chino, y es porque cuando empieza ese video, digamos, donde le anuncian el Ministerio de Planificación Amigable, él explica los cambios que están produciéndose en la sociedad. Son cosas que uno se enteró que se prueban en China, el sistema de calificación de los ciudadanos en base a si toman mucho o no toman mucho. Todas esas cosas que están dándose o que son como una especie de ingeniería social que se está dando, impregna la película y está tratando de no ser tampoco señalada demasiado, obviamente, porque la idea es que sea una obra de arte y que divierta y que entretenga, pero que no deja fuera uno de los objetivos de una obra de arte, que también es un acto de rebeldía, ¿no? Sí, básicamente de libertad de expresión, que de alguna manera el tomarse la libertad de hacerlo y compartirlo con el público también es liberador, me parece, para el que lo ve. Y es uno de los objetivos para mí de cuando uno hace una obra de arte. Bueno, justamente el arte, bien entendido, remueve la subjetividad de las personas y por tanto las obliga a pensar, incluso a pensar sobre sus emociones, a pensar sobre aquello que está normalizado. Me da un buen cable para hacerle una pregunta. En contraste a la valiente postura que usted adoptó en los años del encierro masivo, compartida por supuesto por nosotros, que nos pasó de todo en aquella época también, porque no querían de ninguna manera que la gente opine, que la gente reivindique su libertad individual que estaba avasallada por todo el relato de la emergencia. Usted se pronunció y dijo, esto no corresponde, incluso contó experiencias personales de lo que fueron estos atropellos. Me gustaría saber si usted tuvo consecuencias laborales por esto, porque uno nota que la mayoría de las personalidades del mundo de la cultura, tanto en Argentina como a nivel mundial, incluso siendo terriblemente perjudicadas por las limitaciones y las restricciones para filmar, para trabajar, adoptaron un discurso monocorde, se plegaron al relato oficial e incluso se hizo una especie, o se intentó una especie de caza de brujas contra aquellas pocas personas que decían, no, yo no estoy de acuerdo con esto no corresponde, como usted. Sí, siempre seguramente se pagan costos por ser una voz disonante, en particular en ese momento fue uno de los, tal vez, de los peores momentos, yo no tengo miedo a decirlo, de la humanidad en ese sentido, porque fue absolutamente en todos los países del mundo y no había ninguna posibilidad de esquivar ese cerco mediático, en particular mediático, y bueno, para los que trabajamos en los medios, en particular teníamos más puesto el ojo seguramente de ese ojo que todo lo mira. Aún así, yo creo que me pude filtrar en algunos momentos para por lo menos decir algunas cosas y lo que recibí en la calle fue mucha gente que apoyaba y que estaba de acuerdo, o sea que no era una voz tan única.
Pero quiero decir que hace un par de semanas tuvimos se armó en base a que Analía Marsella, que es una abogada en Derecho Internacional, un esfuerzo enorme que estuvo haciendo para conseguir que en una comisión de derechos humanos se presentaran los casos de mala gestión en pandemia. Y logramos tener una primera audiencia donde no se presentó el entonces oficialismo, o sea, el kirchnerismo, que forma parte, los diputados no se presentaron a escuchar los testimonios de Pablo Muse, el padre de Solange, la chica que escribió esa carta con la frase hasta mi último suspiro tengo mis derechos, que es conmovedora, y el cacique Luna, de cacique Huichi de Formosa, que también contó la tortura a la que fue sometido. Yo leí la carta de Solange. Fue muy conmovedor todo lo que pasó ahí y es un primer paso hacia recuperar la memoria, la verdad y sobre todo la justicia. Así que esto no terminó en esos encierros. Hay mucha gente que está peleando. Aprovecho para decir que el 24 de marzo vamos a ir todos al Congreso por el Tratado de Pandemias, que también hay una convocatoria de Lorena Di Blas, un montón de gente, de científicos, porque está todo el otro lado de la ciencia que no fue escuchado, pero que siguió investigando y que sigue haciendo presentaciones. Así que no quería dejar pasar la oportunidad de decir que esto no terminó en ese lugar y que estamos en búsqueda de justicia, ¿no? Y de volver al sentido común y a la libertad. En forma orwelliana, muchos de los que se llenan la boca hablando de derechos humanos terminaron, por ejemplo, para quien no recuerde el caso de Solange, impidiendo que una mujer con cáncer terminal de 34 años pueda ver a su padre, que fue de hecho detenido cuando viajó a verla, junto con muchas otras cosas. A ver, 900 personas durante lo que fue la fase 1 fallecieron a manos del Estado en ese año, según Correpi, que es una organización más bien ideológicamente afín al gobierno de ese momento, o sea, no se la puede acusar de ser un blog conspiranoico de ultraderecha. Dijeron, miren, acá murió muchísima gente que sacó a pasear al perro, que se fue a una fiesta, jóvenes, adolescentes, recordarán el caso del chico Santiago del Estero, en Tucumán, los peores abusos policiales desde el regreso de la democracia. O sea, es un crimen contra la humanidad en toda regla, es una luz de esperanza que se esté comenzando a hablar de estas cosas y que haya personas que no se rindieron y no se van a rendir. Usted en particular, Marcelo, tuvo una situación que lo tocó muy de cerca con su padre, porque hubo muchas personas que, estando enfermas y de cosas más graves, que lo que motivó el encierro, perdieron hasta la vida por la pésima atención que se les dio, por la pésima gestión que se realizó, donde en el nombre de la salud pública terminó incluso empeorando de manera decisiva la salud pública y eso se paga con vidas humanas. Yo estoy convencido que fue un genocidio. Esto fue un genocidio que utilizó distintas herramientas. Fuimos testigos de un genocidio y hay que empezar a decirlo con todas las letras porque eso fue lo que pasó. Se utilizaron distintas herramientas y la salud pública se utilizó como una herramienta más. No fue por el bien de todos, fue para imponer determinadas cosas que querían imponer y son negocios. Eso fue lo que pasó. En el caso mío, lo que lograron, o sea, el encuadre legal para mí de todo eso es abandono de persona. Lo que me pasó a mí, a mi familia y a mi padre es abandono de persona. Mi padre fue sometido a torturas y a trato inhumano. Ese es el encuadre legal. Y lo que le pasó a mi padre es lo que le pasó a tantos ancianos que estaban en geriátricos, que no les permitieron ver a sus familiares, a todas las personas que estaban internadas, que no supieron qué pasó en esas internaciones, no supieron qué pasó, si lo mataron, si lo dejaron morir, si los atendieron, por supuesto, siempre uno dice, no, si en un hospital lo están atendiendo, no lo sabemos, desgraciadamente no lo sabemos y no había ningún derecho a que las personas no pudieran. Vos siempre con un familiar tenés el derecho a acompañarlo. No, no es cierto que no podés acompañar a un familiar. Es una locura
Lo que pasa es que nos hicieron normalizar esa locura, porque no lo sabemos. No puede, o sea, uno tiene que dar consentimiento siempre a cualquier intervención médica sobre una persona, ya sea para ponerle respirador, tiene que haber consentimiento. Y eso no pasó. Así que, bueno, con respecto a eso, me parece que hay todavía un largo camino por delante y estamos empezando a revisar todo eso y esperemos que hay montones, yo no me quiero acá explayar, pero hay montones de científicos y de una parte de la ciencia que no fue escuchada en ese momento, que está iniciando acciones legales, que está hablando, que está generando foros, no solamente en la Argentina, en el mundo. Y ya muchas de las farmacéuticas implicadas en estos crímenes, porque eso es lo que fueron, empiezan a sacar de la venta esas. Así que me parece que, bueno, hay mucho para hacer por delante. Efectivamente, de alguna manera la realidad está reivindicándonos a quienes fuimos silenciados y como bien usted dice, a tantas voces de profesionales formados, especializados, con amplia trayectoria, y ahí ya el método científico no funcionó. Para todo lo que se hizo, no se admitió el contraste de posturas, no se admitió la revisión de aquello que era considerado una verdad oficial casi sagrada, y así terminamos. Como usted lo dice, se pagó con muchísimas vidas. Marcelo, usted tiene 59 años, ¿verdad? 40 más o menos de carrera actoral. Mucho Le menos. quería preguntar, ¿cómo evalúa usted esta cuestión de los subsidios estatales al cine? Que ahora se está hablando en la Argentina en relación al INCA, al Instituto Argentino del Cine, pero que también en España es un tema muy importante porque se ve lo mismo, el patrón de alineamiento político de los actores con quienes más dinero dan a ciertas producciones, no a todas. En el caso de España es el Partido Socialista, en el caso de la Argentina ha sido el kirchnerismo, pero bueno, lo cierto es que todos los gobiernos lo mantienen. ¿Usted cree que es estrictamente necesario que se subvencione digamos, a las obras cinematográficas con impuestos? ¿O cree que también hay cierta exageración o, digamos, una vivada por parte de directores alineados que hacen un negocio con mercados cautivos? Aunque la gente no lo vea, lo va a tener que pagar igual. Sí, se dio como se dio en todos los ámbitos del Estado, un alineamiento muy conveniente de los participantes de esas producciones, que seguramente fue premiado con más posibilidades para seguir haciendo productos que estén alineados con la línea oficial o con el discurso oficial. Eso sin duda fue así. Ahora, a mí me parece que hay formatos de un instituto de fomento del cine. Sé que hay una gran diferencia en el Instituto de Cine de España, por lo menos son 60 personas, creo, y acá eran 900 los que trabajaban adentro. Yo conozco mucha gente que trabajó durante muchos años en el INCA, y ellos mismos, los que son de siempre del palo, decían que esto era un desastre, que estaban haciendo cualquier cosa y que la plata no llegaba a la película siquiera. Entonces, no es que hay que cerrar el Inca, sino que primero hay prioridades, también dependiendo, ¿no? Es un momento donde la Argentina tiene el 50% de, de gente sumergida bajo la línea de pobreza, entonces hay prioridades. Eh, lo mismo que decían que el cemento no se come, las películas tampoco se comen. Así que habría que ser consecuente con lo que uno dijo. Te van a decir que es alimento espiritual, pero bueno, hace yoga entonces, porque no, en este momento la gente, según esa misma lógica, necesita comer. Ahora, si salimos de esa lógica y nos ponemos serios, yo creo que se pueden buscar fórmulas que existen en otros lugares del mundo, donde existen mecenazgos, existe en la ciudad de Buenos Aires un mecenazgo, pero está funcionando de la misma manera, solo para los amigos. Pero hay fórmulas donde vos podés aliviar impuestos a las empresas y hacer que esas empresas, a través que esa plata que le resulta, digamos, conveniente en una baja de impuestos, sea un aporte para fomentar el cine. El cine tiene algo que puede ser estratégico
a nivel valores culturales, nacionales o de exportación. Es una carta de presentación en el mundo. Tiene algunas cosas que para mí son valores que son atendibles y que no están mal que se utilicen. Para darte algunos ejemplos, la película misma, El Ciudadano Modelo, tiene esa impronta, está hecha con una idea universal, pero que nos muestra algo de la Argentina, que muestra un producto argentino, que muestra el tango, que muestra la belleza de nuestra ciudad, que se muestra al principio. Yo quería mostrar la ciudad linda que tenemos, que es Buenos Aires, más allá del chiste acerca de su burocracia, que también es parte nuestra, pero que tiene su encanto para el turista. Entonces y en todo lo que encaro, lo veo también con una mirada estratégica y con una mirada de exportación, que sean productos de exportación, porque me parece que en este mundo donde en ese sentido casi no hay fronteras, hay que intervenir y hay que intervenir pensando de esa manera, no tan localista, sino de una manera localista pero universal, ¿no? Vendiendo lo nuestro, pero con una mirada de que pueda ser entendido por otros, en otros países. Entonces, en ese sentido, el Inca puede, si funcionando bien y sin sacar plata de los impuestos de los contribuyentes, se puede utilizar de manera estratégica. En la televisión, yo me acuerdo en Brasil, por ejemplo, hacían la Red o Globo, hacía algunas novelas cuando quería favorecer el turismo en el Nordeste, cuando tenés países con tanto territorio, hacía una novela de época en el Nordeste. Entonces te mostraba ese lugar y te lo embellecía. Se usa, digamos, como forma estratégica de si uno quiere vender cosas de un país o mejorar una zona o hacer algo. Así que creo que hay que repensar, como hay que repensar en todos los ámbitos del Estado, cómo se puede hacer que el Instituto de Fomento al Cine funcione de una manera que sea buena para el país y para la cultura y que no sea una joda para los que sacan subsidios por un beneficio o por un alineamiento político. Usted viene con una experiencia fresca a partir del Ciudadano Modelo, pero no es su primer película de todas formas independiente o autoproducida, porque también tiene instrucciones para la poligamia, ¿verdad? No, Instrucciones para la Poligamia salió con subsidios del Inca. Casi todas las películas, mira, la más independiente de todas fue Felicidades. Lucho Bender pagó Felicidades $2 millones que sacó de su bolsillo y bancó esa película él. En ese momento el Inca funcionaba mejor y lo que sí te ofrecía era que si vos lograbas meter 120.000 espectadores, tenías un recupero. En base a que en ese momento se vendían entradas. Entonces, ahí te daban un recupero si pasabas determinado nivel y ahí él recuperó algo de esa inversión, pero en realidad iba a recuperar en su segunda película que no llegó a filmar. Ahí iba a tener realmente la vuelta de esa inversión. Pero él tomó esa decisión porque él quería hacer la película que quería hacer. Entonces se dedicó a juntar la plata para hacer la película y para poder tomar todas las decisiones sobre la película. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay otra, no sé, dice La Suerte Está Echada, que tiene un mix de alguien privado que pone guita y también un poco del Inca. Hay fórmulas, todavía en ese momento el Inca funcionaba más o menos con la misma impronta, entonces, y era posible. También el tema era que se vendían entradas, entonces era cierto que era autárquico porque la plata salía de las entradas y no salía del Estado. Eso fue lo que se deformó. Cambió el negocio porque ahora muy poca gente va al cine, entonces ya no puede ser autárquico porque no tenés la venta de entradas, que era de donde se sacaba la plata del financiamiento. Entonces hay que buscar de dónde sale el financiamiento y de qué manera se fomenta el cine, pero todo eso de lo que no se quiere hablar. Por cierto, una gran película con tintes de comedia negra como pocas en la historia del cine argentino, por lo menos que yo he visto, donde usted ganó un Cóndor de Plata como mejor actor de reparto y también se lució Alfredo Casero, me acuerdo, ¿verdad? Alfredo Casero, Luis Machín, ¿quién más?
estaba Cacho Castaña, estaba Carlos Belloso, sí, tuvimos un grupo de actores con un lenguaje cinematográfico diferente. Me parece que tiene un punto de unión esa película con El Ciudadano Modelo en cuanto a un lenguaje cinematográfico que se diferencia del naturalismo, que es lo que vemos en general. No era tan naturalista, en mi caso es casi distópica El Ciudadano Modelo, pero tienen algo de ese espíritu que se diferencia del cine nacional más común, digamos. Un tanto transgresor para lo que es el cine argentino Un habitual. poquito, sí, un poco fuera de los formatos habituales. Y por cierto, felicidades, representó a Argentina para los premios Oscar. Sí, en un momento donde también hubo un cambio en el Inca, porque el año anterior, esto fue para los fines del menemismo, el año anterior había ido Manuelita a representarnos en los Oscars, entonces hubo una reestructuración en el Inca, se buscó eh, 5 personas muy reconocidas, creo que estaba Graciela Borges bueno, no me voy a acordar, 5 o 6 personas muy reconocidas del cine nacional que tenían que ver con la industria para que ellos tomaran una decisión de cuáles eran las mejores películas para representarnos en los Oscars y así fue que Felicidades fue en ese año representarnos. Le quiero hacer una pregunta, aprovechando la oportunidad de Marcelo y su generosidad, que lo tenemos a usted siendo actor, porque normalmente yo como periodista, centrado en temas políticos, aunque me gusta tratar temas culturales, a veces convoco colegas que son críticos de cine, pero no es lo mismo que el actor. El actor es el que trabaja, el actor es el que arriesga finalmente también, el actor, el director, los que hacen. ¿Cómo se siente usted ante esta progresiva ideologización o politización que conduce también a igualitarizar, por decirlo de alguna manera, las producciones cinematográficas desde Estados Unidos, por ejemplo? Se ve en la Argentina, pero se ve también bastante en Estados Unidos, sin un Inca que yo sepa, de por medio, esto de leyes de cupos, por ejemplo, no escritas, o directamente por el Oscar, dictadas por la academia, diciendo, no, acá no califica una película si no hay tantos trabajadores de tal extracción cultural, o tal representación de género, o tal representación de minorías. Porque más allá de que, por supuesto, que hay una sensibilidad humanista, histórica entre los artistas pusieron el grito, por ejemplo, contra la esclavitud o contra la segregación racial antes que lo haga el grueso de la sociedad. Esto es como una mueca, es como un chiste de mal gusto, poner a Cleopatra de color o reescribir la historia de esta manera, que es casi también una ofensa a estos grupos. Además, si necesitan ayuda, entre comillas, o sea, solo por donde nacieron o por su extracción cultural, van a tener un puesto, en lugar de por su talento y por su mérito y su relación o su capacidad de representar aquello que está establecido en la historia original, bueno, literalmente parece como que se está diciendo que esta gente es inferior y necesita que el Estado los ayude o que los ayude la industria, y no me parece así. ¿Cómo lo ve usted, cómo lo piensa usted este fenómeno woke? Es todo lo contrario de lo que dice ser, es todo lo contrario de la libertad, es segregación pura, eh, es hacer guetos, es forzar la historia y es empujar hacia el fracaso a todo. En definitiva, eso no tiene ningún otro camino que el fracaso. Eso que quieren representar es el 0,2% de la población, no es la población. Pero lo que vimos también durante la pandemia, ese poder que tienen los medios de dominación, que no es la verdad, pero es la forma de imponer una narrativa para que se vuelva verdad, que ya fracasó también, porque ya sería muy difícil. La gente, si bien está todavía muy dopada por la televisión y por los discursos oficiales, yo creo que hay cosas que no les pueden funcionar. De todas maneras, no se rinden. Hollywood siempre fue una herramienta de imponer determinadas ideas y determinadas cosas a favor de lo que es Estados Unidos, que es el imperio, digamos, dominante. Hasta ahora, lo que está pasando es que el mundo se está transformando en un mundo multipolar,
hay cierta debilidad en el dólar y bueno, no sabemos cómo, la moneda está en el aire, no sabemos cómo va a terminar la película, pero digamos que el crecimiento de China, de Rusia, y el comercio que se está generando entre los BRICS, esa propuesta de salir, digamos, del monopolio del dólar como única moneda, más allá de que se lleve adelante ahora o más adelante, eh, está haciendo tambalear todo ese sistema que tiene Estados Unidos y lo va a hacer repensar la forma de seguir adelante. Y me parece que toda esta cosa woke está empezando a quedar un poco vieja. Está empezando a quedar ya, es de marionetas, queda, uno ve los afiches y realmente no atraen nada. O sea, antes había cosas atractivas y ahora es pobrísimo lo que ofrecen. Destruyeron a sus actores, bueno, destruyeron todo. Así que, no sé, me parece que hay que repensar. Yo creo que la historia del mundo se repite y, y tal vez volvamos eh, el ciudadano es una de esas formas, ¿no? Al artesanato de hacer el cine de posguerra, de cuando no había nada, volver a generar buenos guiones que representan esa opresión, porque todo esto es opresión y la gente lo premia cuando se siente representada porque alguien abre la canilla y libera esa presión diciendo las cosas que no se dicen, porque acá lo que pasa es eso. En definitiva, están tapando lo que no quieren que se diga y la verdad va a llegar, de una u otra manera va a llegar. A mí me gusta, digamos, que haya encarado una distopía en esta época, donde se dice, académicos, intelectuales y personas que no entienden nada, vivimos en el mejor mundo posible, cada vez estamos mejor, te diga no, la mosca de Sócrates, llamado de atención. Están pasando estas cosas. Porque es muy valiente hacer películas sobre la dictadura militar, sin duda atroz y condenable, hoy. Pero, bueno, es más valiente denunciar los excesos y los abusos de hoy. O sea, que es lo equiparable a actuar, cantar en contra de la dictadura en la época de la dictadura, que muchas personas lo hicieron y tuvieron que bancarse las consecuencias también, ¿no? Pero no es que se acabó el totalitarismo en el mundo. Usted Ah, mencionó el crédito social chino. Y también uno va avanzando hacia el totalitarismo en forma paulatina. No todo es la revolución bolchevique, no todo es Hitler, no todo es de un día para el otro, se tiñe el cielo y la vida cambia. Es de a poco, la gente va abandonando la libertad de a poco. Así que celebro que haya por lo menos una película, porque no encontré nada parecido, lo digo sinceramente, que dice, miren lo que está pasando, cuidado. Muy graciosa, por cierto, o sea, es muy divertida, pero da esa chispa, da ese llamado de atención. No quiero robarle mucho más tiempo, Marcelo, le hago una pregunta más, que es, a partir de esta experiencia con el ciudadano modelo, ¿usted cree que la masificación de Internet puede favorecer al cine independiente? ¿Se imagina haciendo otra película de este tipo, incluso eventualmente con crowdfunding o financiamiento colectivo de los interesados? yo lo que sé es que si consigo financiamiento por esta vía, ya tengo el guión para filmar la otra. Solo me falta que como yo soy muy de madera, ahora que mencionaste un nombre, yo sé que hay una forma, o debe haberla, y si no, hay que inventarla, pero no debe ser muy difícil. Pero sí creo que hay un camino por ahí de financiar y de generar. Yo ya tengo este canal, un montón de gente vio esta película y si logro juntar el dinero que necesito para hacer otra película, voy a hacer exactamente lo mismo, nada más que con más, el otro guión necesita más presupuesto, necesito guita, necesito voy a hacerlo con un equipo reducido como lo hice ahora, pero necesito que me ayuden, necesito 5 o 6 personas más y pagarles y necesito, no sé, un mes y medio de filmación, necesito ciertas cosas que conllevan dinero y pagarle a los actores, pagarle a la gente, todo lo que no hice ahora. Pero estoy seguro de que hay un camino ahí y que la tecnología, de la misma manera que puede ser utilizada, es una herramienta, se puede utilizar para una cosa, pero también se puede utilizar para la otra.
y yo creo que sí hay un camino, así que lo estoy investigando. Excelente, Marcelo. Lo primero que yo le pido a todo el mundo, vayan al canal del Ciudadano Modelo. 11.100 suscriptores, suscríbanse masivamente porque ya nos lo está diciendo Marcelo, va a haber más contenido. Y vean la película, que ya tiene 189.000 visitas, pero merece muchas más, El Ciudadano Modelo. Y también retribuyan el enorme esfuerzo de alguien que hizo esto por convicción, compartiéndola a cualquier conocido que tengan en cualquier lugar, porque la historia es totalmente atrapante. Ya la mira un español, un hispano en Estados Unidos, un mexicano, un colombiano, muy por fuera de la Argentina. Los invito a ver El Ciudadano Modelo, a suscribirse al canal del Ciudadano Modelo. Y a usted, Marcelo, lo pueden seguir en Instagram y en alguna otra red social. Estoy en Instagram, soy El Mazzarello, y en Twitter soy Masa Mazzarello. Todo con el Perfecto. apellido. Ya saben dónde seguirlo. Vamos a dejar todos los links, Twitter, Instagram y muy especialmente la película y el canal en la descripción del video. Así que atentos y disfruten la película. Muchísimas gracias por su tiempo, Marcelo. Muchas gracias a Nuestro vos. trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.